Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Hoy marcamos un hito para Colombia y el mundo. Somos la primera empresa del sector licores del país con verificación de huella de agua. En la industria licorera de Caldas, cuidamos el recurso más valioso del planeta con responsabilidad, innovación y compromiso ambiental. Porque de donde nace el agua pura de manantial, nacen nuestros licores. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. ¿Vivir sin fronteras es pasar de tecno a vallenato o incluso reggaetón? Porque la vida está hecha para disfrutarla sin restricciones. Vive sin fronteras, como Aguardiente Amarillo de Manzanares. Aguardiente Amarillo de Manzanares, 24% de volumen. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Escuchas eso? Son las obras en Manizales. La administración municipal ejecuta una inversión histórica de 50.000 millones de pesos para transformar la malla vial de la ciudad. Más de 500 intervenciones ya están en marcha. Vías recuperadas, mejor movilidad y más seguridad para conductores, pasajeros y peatones. Planifica tus desplazamientos con tiempo. Agradecemos tu comprensión y paciencia. En Manizales, las obras se cuentan y se ven. Alcaldía de Manizales. Voces del Eje. Habla la región. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo cordial para toda la gente que a esta hora está sintonizada con Voces del Eje. Hoy, pues ante la situación que ustedes conocen, y para quienes no la conocen ya se las enteraremos del director de este espacio, Rubén Darío Gaona, pues estoy yo acá al frente de esta consola, de este micrófono, para llevarle la información del manejo de la crisis a raíz de ese violento terremoto que tuvimos anteayer, que azotó muchísimas regiones del país, pero sobre todo las más afectadas, la zona del Chocó, Cali, en la zona pacífica, en el centro occidente de nuestro país. También serias afectaciones en lo que tiene que ver en el tema de las viviendas, lo estructural en la ciudad de Armenia, donde no hubo víctimas, pero el alcalde, ayer lo escuchábamos acá diciendo que 9 de cada 10 edificaciones tienen algún tipo de inconveniente después del terremoto. Estamos hablando del 90% de una ciudad que no es muy grande como Armenia, pero que dígame usted que 9 de cada 10 estructuras quedaron afectadas, unas en menor grado, otras en mayor grado. Que no haya pérdida de vidas es algo muy importante, porque no debería fallecer nadie en este tipo de circunstancias, pero ante la violencia del terremoto, del sismo que sacudió buena parte del territorio nacional, también en Panamá se sintió, en Ecuador y en la parte norte del Perú, en algunas poblaciones. Entonces hay que decir que la situación fue bastante caótica, grave. Ayer estuvimos haciendo un recorrido por la ciudad de Manizales. No, salimos de aquí, de La Patria. La gente sabe que está a unas 4 cuadras abajo de la clínica de la Presentación. Ahí a un costado, pues uno de los casos más sonados es de un edificio que se inclinó totalmente y lo sostuvo una residencia adjunta. Y empecé a hacer un barrido desde la Santander por toda la Santander hacia el centro de la ciudad. El centro histórico está bastante, pero bastante maltrecho, muchas edificaciones, algunas se fueron al piso, otras están al borde del colapso, de manera que el trabajo será grande. De hecho hay espacios que están cerradas las vías para la circulación peatonal y también obviamente para los vehículos, para evitar de pronto algún daño mayor o algo que de modo que la situación es complicada. Lo de la ciudad de Pereira, en Pereira la cantidad de muertos, las afectaciones también en materia estructural, en materia de lo que tiene que ver con las viviendas, muchos negocios. Obviamente que eso duele, que está golpeando muy duro a muchísima población en el país. Y ya les decíamos, don Rubén Darío Gaona se desplazó desde ayer a la ciudad de Cali. Ya en este momento están allí en medicina legal reclamando el cuerpo de su hermano, que falleció producto de este violento terremoto. El edificio donde vivían colapsó, él no alcanzó a salir.
Y aquí estamos entonces, como se dice, cubriéndole la espalda. Pues la gente ya sabe que nuestro perfil es más deportivo, pero pues obviamente aquí tampoco nos vamos a amparar para hablar desde este tema. Antes de empezar a hablar con los invitados, con algunos de los invitados que nos ha enviado nuestro director, Rubén Darío Gaona, quien pese a la circunstancia en lo personal ha seguido laborando, me duele tener que decir lo que voy a decir, pero hay que manifestarlo. Es decir, no es con el ánimo de la crítica y es decir, que la gente no me malinterprete. No voy, como se dice por ahí, estos son felices dando palo porque tienen el micrófono en la mano. Pero no puede ser que en una situación tan crítica, cuando la gente necesita información, la única persona que habla en la ciudad de Manizales es el alcalde, Jorge Eduardo Rojas. Uno entiende que obviamente él es la cabeza principal de todo este operativo que involucra a muchísimas entidades y personas. Pero yo no he visto pues que en este caso, por ejemplo, en el caso a más alto nivel, el único que hable sea el presidente de la Espriella, que ya lo tendremos aquí a continuación. Ha hablado su señora, han hablado los ministros, ha hablado el vicepresidente, hablan los gobernadores, hablan otros alcaldes. O sea, no tiene sentido que se concrete en una sola persona la información. Es muy distinto cuando, si yo voy a poner un ejemplo, en la propia alcaldía, y no quiero hablar ni hacerme pasar de manera peyorativa, porque si algo tengo yo es el respeto por todas las personas, por todas las dignidades, y ningún trabajo es indigno. Pero una cosa es que yo vaya a preguntarle a uno de los guardas de seguridad de la alcaldía que me hable del tema. Hombre, sería absurdo de mi parte, empecemos por ahí. No tendría ningún sentido. Y mucho más grave que el guarda empezara a hablar, sí, estamos haciendo un trabajo y esto, pues eso no pasaría nunca. Pero intenté hablar y no voy a dar nombres, porque precisamente no quiero entonces que la gente diga, vea, ya empezó a señalar, no quiero dar nombres. Intenté hablar con un alto funcionario del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales. Y repito, sin querer decir que los cargos no son importantes. Si yo fuera a entrevistar al conductor de una de las ambulancias o de una de las máquinas de bomberos que cumple una labor muy importante, porque es que si no hay alguien muy experto que tenga mucha pericia para conducir, entonces no llegan rápido a cubrir las emergencias, a socorrer. Entonces, un conductor de ambulancia o de una máquina de bomberos, sea de María, sí, merecen un buen sueldo. Pero si yo le fuera a preguntar a ellos, pero le pregunto a alguien importante de la parte operativa de bomberos y me dice que no puedo hablar, intento hablar también con uno de los altos funcionarios de la defensa civil y me dice no puedo hablar, y la gente necesitando información. Una cosa es que se canaliza la información oficial por parte de la alcaldía en cuanto, pues digamos, datos, cifras de damnificados, de muertos, de heridos, de ayudas, cosas así. Pero si yo, por ejemplo, las preguntas como periodista deportivo que le puedo hacer a alguien, bueno, hablemos un poquitico de cómo ha sido la atención de la emergencia, qué personal ha estado involucrado, cómo se está teniendo las comunidades afectadas. Yo creo que eso no tiene ningún misterio. ¿O será que estoy hilando muy delgadito? Es simplemente eso. La intención era traerles acá algunas voces de allí del comando operativo, del PMU, del puesto de mando unificado. No pude hacerlo. Vamos a mirar entonces con los testimonios que nos enviaron Rubén Darío Gaona. Y también tengo un invitado que será mediante llamada telefónica, una de las personas damnificadas, afectadas, que digo, si bien pueda llamarme y yo le cuento mi caso y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos esperando. Este mensaje, y empezamos a escuchar las voces de los protagonistas aquí en Voces del Eje, Habla la Región. Voces del Eje, Habla la Región. Nuestro recurso más importante, ahora reconocido mundialmente, la industria licorera de Caldas, es la primera y única empresa del sector licores de Colombia y una de las 10 primeras con verificación de huella de agua, inspirando a otras industrias a pensar primero en el planeta. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. ¿Vivir sin fronteras es pasar de tecno a vallenato? O incluso reggaetón. Porque la vida está hecha para disfrutarla sin restricciones. Vive sin fronteras, como Aguardiente Amarillo de Manzanares. Aguardiente Amarillo de Manzanares, 24% de volumen. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Voces del Eje, Habla la Región. Bueno, empecemos entonces a escuchar a los protagonistas. Y pues el primero es la cabeza de este país. A mí me da me da como rabia, como tristeza,
gente criticándolo en las redes y en espacios y en la propia calle al presidente Abelardo de la Espriella, que porque por allá en una de sus primeras salidas empezó a mandar besitos y a saludar gente, que como una reina. Entonces se pegan de lo mínimo, de un detalle superfluo, pendejo, y discúlpenme la expresión, pero no miran todo lo que está haciendo con todo su equipo de trabajo y lo que él propio está haciendo. O sea, yo no sé a qué hora está durmiendo el presidente, seriamente, ni sus ministros, porque ya recorrió todas las ciudades principales afectadas para empezar obviamente a darle el orden, los criterios, a empezar a ejecutar, hablando de dineros, de recursos, de soluciones para la gente. Está hablando de subsidios de vivienda, está hablando del pago de las facturas para la gente que quedó afectada, del pago de las facturas también por 3 meses, y no, ya nada le sirve. Quieren que alguien que lleva 5 días en ejerciendo como presidente de la República solucione ya todo lo que dejó, toda la cochinada que dejó Petro y su equipo de gobierno en 4 años. No seamos tan absurdos. El presidente Abelardo de la Espriella, hablando sobre este tema, toda esta situación que quedó luego de la caótica situación presentada en nuestro país a raíz del terremoto. El último reporte del departamento y de Manizales, me voy a permitir leerlo. En Manizales tenemos 5 personas fallecidas, tenemos 112 heridos y en albergues tenemos 142 personas. Gracias a Dios, ni en Manizales ni en los otros municipios del departamento tenemos personas atrapadas bajo los escombros. Esa es nuestra prioridad. Las personas que están atrapadas, insisto, gracias a Dios en el departamento de Caldas no hay personas atrapadas. Damnificados, 2.000 personas, viviendas afectadas, unidades con afectación estructural, 2.970, unidades de viviendas colapsadas aquí en Manizales, 1.150. Tenemos 24 colegios en estado crítico, vicepresidente. Eso es un tema supremamente grave que tenemos que resolver. Y hay algo que me duele muchísimo a mí en lo personal, y es el daño que sufrió la Catedral de Manizales, que es de verdad un ícono para Colombia. Le he dado instrucciones precisas a la ministra de Cultura, la doctora Paola Holguín, para que se haga lo que sea menester a fin de que podamos recuperar esa bella obra arquitectónica que no solamente es un baluarte para los manizalitas, es también para toda Colombia. Tenemos infraestructura en salud también afectada y eso está en diagnóstico. Y bueno, algunas de las cifras y datos preocupantes, y eso que esta es una de las ciudades con menos afectaciones, con menos pérdida de vidas. Infortunadamente fueron 5. Ojalá los más de 100 heridos, lesionados, estén todos en proceso de recuperación, que no haya gente en estado delicado, que solamente esa cifra de muertos se quede ahí en 5, la solidaridad para las familias de estas personas. Pero miren la cantidad de afectaciones en casas, en edificios, en hospitales, en colegios, en instituciones educativas. Y seguramente ya le deben estar dando garrote, que porque habló que van a invertir recursos en la recuperación de los daños en la Catedral de Manizales. Entonces, dicen que este es un estado laico, un país laico. Pero lo que no pueden negar es que este es un país que sigue siendo de mayorías católicas. Entonces, hay que respetar al que cree distinto, que crean en el diablo, que crean en Vishnu, en el sol, en la luna, en las estrellas. Eso lo respetamos nosotros. Pero entonces uno dice, bueno, entonces para un lado sí, para el otro no. Entonces, ¿por qué no respetan a los que sí creemos en Dios, a los que tenemos creencias de tipo católico? Si es laico, no, usted piense y crea como quiera y yo pienso y creo como quiera. Yo no lo estoy afectando a usted, no lo voy a intentar convencer de nada, ni usted me va a convencer a mí de nada. Ahí es donde está el respeto por la diferencia. Bueno, ahora escuchamos a Juliana Londoño Villa, la primera gestora de Manizales, es decir, la esposa del señor alcalde Jorge Eduardo Rojas. Manizaleños y manizaleñas, colombianos, todos mil y mil gracias. Manizales siente el cariño de sus habitantes, de los caldenses y de toda Colombia. Estamos muy agradecidos porque estamos cubiertos. Gracias a Dios, hasta hoy el municipio tiene cómo atender a sus comunidades, cómo atender a los que están en el albergue. Sin embargo, les cuento que
Tenemos dispuesto ya el Coliseo Menor para recibir otro tipo de ayudas. Ya empezamos a recibir colchonetas, almohadas, frazadas, toallas, todos estos elementos que necesitan quienes están en el albergue. La única condición, que sean nuevos. No podemos recibir ninguna donación de segunda. Los organismos internacionales lo tienen prohibido. También recibimos ropa con etiqueta. Prohibido, atención, prohibido, ropa interior. Esta no la podemos recibir de ninguna manera. Tenemos también ya dispuesto para recibir alimentación, comida no perecedera, arroz, frijoles, lentejas, aceite, sal, azúcar, enlatados. ¿Cómo no? Productos de aseo. Necesitamos jabón, champú, crema de dientes, cepillo de dientes, papel higiénico, pañales, crema para los bebés. Todo esto en el Coliseo Menor. Allí tendremos una logística que recibirá y separará cada una de estas donaciones. Nuevamente, 1000 gracias. Manizales los recibe, Manizales les agradece. Bueno, aquí es innegable que no solo aquí en Manizales, en todo el país la gente es muy solidaria. Las empresas, hay gente que a esa sí que le vale tener dinero, porque no escatiman, no lo esconden, no lo amarran, no lo piensan un solo segundo para salir en ayuda de los damnificados, para toda esa gente que saca de sus propios recursos para llevar todo este tipo de homenajes, ropa, drogas, alimentación, todo ese tipo de cosas, colchonetas, tendidos, para que la gente pueda ser atendida y al menos que puedan solucionar sus necesidades más urgentes. A todos ellos Dios se los pague. Bueno, yo lo digo como católico, diga que se los pague quién sabe quién. Bueno, seguimos escuchando ahora Rafael Manjarres, presidente de SAICO. Yo aquí sí no sé de qué habló Rubén con él, o cuáles fueron las declaraciones de este dignatario. Reitero, Rafael Manjarres, presidente de SAICO. En mi condición de presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, expresamos nuestro profundo dolor por la circunstancia siniestrosa por la que pasan hoy muchísimos colombianos, especialmente los habitantes de Chocó, Pereira, Cali y Manizales. Hemos perdido la sede nuestra en el eje cafetero, sede que le dio albergue a muchísimos autores de esa región durante muchísimo tiempo. Hoy acallamos la música de nuestros compositores, de nuestros socios, como señal de respeto, de solidaridad. Hacemos llegar un sentido pésame a todos los colombianos que hoy han perdido sus familiares, que hoy tienen en su hogar el dolor del fallecimiento repentino de sus miembros de familia. Igualmente hemos aplazado la rueda de prensa que teníamos con ocasión de los 80 años de vida institucional de SAICO. Bueno, hablando de este tipo de manifestaciones también artísticas y culturales, pues ya la gente también conoce que fueron canceladas las fiestas de la cosecha en Pereira. No tendría, obviamente, no hay que darle explicación a esto y no tendría ninguna razón de ser, como se dice, el muerto al hoyo y el vivo al baile, como se dice popularmente. No, hay que respetar el dolor de la gente, entonces pues obviamente muy válido. Y también se canceló el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que fue un gran músico y en homenaje a él se hace este festival cada año en la ciudad de Cali. Obviamente también fue cancelado. Esperemos que otro tipo de manifestaciones se van dando. Y cerramos entonces este collage de voces con el alcalde de la ciudad de Villa María, del municipio de Villa María, Johnny Alejandro Ramírez. Allí también hubo algunas afectaciones de consideración en edificios y en casas de la comunidad. Quiero agradecer a Dios porque nos está ayudando para superar esta emergencia, por supuesto a los diferentes medios de comunicación. Hasta el momento tenemos un balance de 139 familias afectadas, entre ellas 103 en la zona urbana y el resto en la zona rural. En algunos de los casos, sobre todo las viviendas, algunas de ellas colapsadas. En el caso de los edificios, unas evacuaciones preventivas por daños en paredes. No se ha evidenciado una gran afectación en tema estructural de los edificios del municipio.
Gracias a Dios, hasta el momento no tenemos personas fallecidas a causa del sismo. Solo tenemos el deceso de una persona que debido a, digamos, a la situación, a la preocupación, sufrió un infarto y perdió la vida el día de ayer. No tenemos reportes tampoco en temas de animales y las personas que han tenido algún tipo de lesión lo han hecho, han sido atendidas oportunamente en el hospital. La red de servicios públicos domiciliarios está óptima, con algunas afectaciones localizadas en 2-3 puntos del municipio, pero de manera general debo decirlo que ya, digamos, tenemos la posibilidad de disfrutar del servicio de acueducto alcantarillado. No hay necesidad de recolectar agua, no tenemos afectaciones en las redes, el servicio se va a suministrar de una manera pues regular. Lo mismo que el servicio de la CHEC, claramente hay afectaciones puntuales en algunas cuadras por la caída de algunos cables, pero ya se está restableciendo paulatinamente el servicio, pero de manera, digamos, general en todo el municipio, tanto alumbrado público como el servicio de energía eléctrica domiciliaria, pues se va a estar suministrando de una manera oportuna. Bueno, escuchamos los siguientes mensajes comerciales y entramos con el técnico Hernán Darío Herrera, no hablando de fútbol, o digamos que tangencialmente o de manera soslayada. Lo vimos muy conmovido hablando sobre la situación que afecta a todo el pueblo colombiano y sus palabras, eso lo escucharemos después de los siguientes mensajes comerciales. Voces del Eje. Habla la región. Como la primera empresa del sector licores en Colombia, con verificación de huella de agua. Este logro en sostenibilidad también es de quienes creen en el progreso. Agradecemos a la Gobernación de Caldas este trabajo en equipo por nuestro territorio. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. Amiga, me llegó un paquete tuyo. ¿Ya te llegó? Ojalá te guste, es una carta. ¿Una carta? Déjame la abro. Ay, sí, es una carta, pero es un ron viejo de Caldas, carta de oro. Uf, mi favorito. Estas sí son las cartas que uno se merece. Mañana la llevo a tu casa. Si las cartas que mandas son para compartir, lo tuyo es el ron viejo de Caldas, carta de oro. Ron viejo de Caldas, el ron de los que saben. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ron viejo de Caldas, 35% volumen de alcohol. ¿Escuchas eso? Son las obras en Manizales. La administración municipal ejecuta una inversión histórica de 50.000 millones de pesos para transformar la malla vial de la ciudad. Más de 500 intervenciones ya están en marcha. Vías recuperadas, mejor movilidad y más seguridad para conductores, pasajeros y peatones. Planifica tus desplazamientos con tiempo. Agradecemos tu comprensión y paciencia. En Manizales, las obras se cuentan y se ven. Alcaldía de Manizales. Voces del Eje. Habla la región. Bueno, en nombre de Creovital, una empresa de e-commerce manizaleña donde usted puede ingresar creovital.com para que adquiera sus productos de salud, de belleza, de tecnología con toda la comodidad desde su casa, desde su computador personal, desde su celular y compre con toda tranquilidad. Los datos que se piden son muy básicos, nada secreto. Y usted pide su producto y lo paga cuando le llegue, de manera que no está arriesgando absolutamente nada. Si no le llega, pues obviamente no va a pagar, porque a veces las transportadoras quedan mal. Pero si a usted le llega el producto que pidió, lo revisa, lo mira, si este es, cuánto es, tenga. El costo del transporte está incluido. Bueno, y en nombre de Creovital, entonces les presentamos al profesor Hernán Darío Herrera, como les decíamos, en una entrevista que dio, hablando sobre su pensamiento en relación con la continuidad del fútbol, del ejercicio de esta profesión en nuestro país. Y no quiero jugar. Hasta que el grupo no esté bien, no voy a jugar. Si me tengo que ir del 11, me voy. Pero viendo tanta gente sufrir, en Manizales, en Cali, que yo viví en Cali, en Chocó, Pereira, que la rivalidad que hay entre Manizales y Pereira no la quiero ver. Yo creo que ahora tenemos que estar todos unidos. A mí no me pongan a jugar, no me pongan, y que no juego.
no dirijo. Si me tengo que ir del 11, me voy. Pero en estos momentos, la gente que le duele son los de Manizales, Cali, Chocó y todo el eje cafetero. De resto, a nadie le duele. Yo esta mañana escuché a la gente llorando en Manizales, que usted me puede dar una comida hoy, pero mañana, usted me puede dar una estadía hoy, pero mañana. O sea, eso es el dolor más grande para la gente. Y acá no podemos, todos tenemos que ser Colombia, es que esto es Colombia. Esto no es una región, somos colombianos todos nos tenemos que ayudar. Acá tenemos que decirle a la gente, ayuden, colaboren, porque no podemos dejar a la gente tirada. No, tirada no. Yo tengo donde vivir, pero hay gente que no tiene donde vivir ahora. Que nosotros llegamos a Manizales que no hemos visto nada, es que no hemos visto nada. Cardona no ha visto nada, él no ha visto nada. Yo no he visto nada, yo vi solamente correr a mi señora como un berraco de esa casa, con el perro y dele, y llorando todo el mundo. Nosotros no. Afortunadamente nosotros salimos del hotel, no fue tan fuerte, porque no fue muy fuerte. Tuvimos el tiempo de salir, pero hay mucha gente que no alcanzó a salir. Nosotros vimos una imagen de Manizales donde le cae todo encima a 4 personas, entonces... Dios mío. Entonces... Y a mí me van a decir a mí que juegue, no, ¿cómo voy a jugar? Yo como me voy a ir de acá para ir a jugar a Valledupar, no voy. No. Yo manejo un grupo, no voy, es que no está, el grupo no está. Yo tengo como 22 jugadores y ninguno está anímicamente y psicológicamente está para jugar, nadie. Yo le digo, pues, pero a mí no me pase, gracias a Dios, mi señora está bien, mi perro está bien. Pero yo tengo amigos que ya no tienen dónde vivir. Tenemos 2 compañeros que le cayó la casa. Entonces yo los voy a llevar a un albergue y después del albergue, ¿para dónde van? No, yo tengo que ayudarle a hacer una casa. El 11 tiene que ayudar, no, venga a su casa otra vez. La gente que se le cayó todo, vamos a ver. Ellos nos han ayudado a nosotros, nos han colaborado, pues nosotros también tenemos que ahora que tratar cómo le ayudamos a esa gente, ¿no? Que es duro. Nosotros, todos los jugadores hablamos hoy, esta mañana en el entreno, qué vamos a hacer, vamos a recoger plata para ayudarle a la gente más necesitada, pero es que hay mucha. Bueno, muy plausible, profesor Herrera, y ojalá ese sentimiento de solidaridad y de respeto por las personas que están sufriendo lo tuviera toda la gente. Pero por allá en Chipre un señor de un local de una barbería y como que negocio también de ropa y eso, colocando el mismo día del terremoto, a las 2 horas, vallenato a toda lata. No, de verdad que se piensa uno que hay gente que no debería vivir en este país, pero por fortuna, gente como el profesor Darío Herrera, empresarios, personas del común, industriales, comerciantes, personas que tienen un trabajo en el que ganan el mínimo, comparten de lo que tienen, poco o mucho. El que tiene mucho comparte mucho, el que tiene poco pues en la medida de sus capacidades, y ese sentimiento de solidaridad es lo más bonito que tenemos por fortuna. Ese es un tesoro invaluable, intangible, porque eso no se puede medir, ni pesar, ni tocar, pero eso es lo que alimenta la esperanza cuando se dan este tipo de situaciones en nuestro país. Un fuerte abrazo para todos. Mañana nos encontramos con más información aquí en Voces del Eje, Habla la Región. Sintoniza La Patria Radio. Escucha la mejor programación informativa, de opinión y entretenimiento con La Patria Radio. Conéctate con nosotros a través de Facebook Live, La Patria Manizales, o sintoniza